sociedad se nacerá el derecho, y por el otro lado el derecho tiene un fin dentro de la sociedad. El último día dejábamos ya como un punto pendiente hablar de la igualdad ante la ley. Y entonces vamos a comenzar con eso. Pero antes, ¿hay alguien que tenga alguna duda, alguna inquietud, algún comentario? No, licenciada, muchas gracias. Muchas gracias. Bien, entonces voy a compartirles la presentación. Bien, es nuestro séptimo punto, la igualdad ante la ley. Cuando se habla de la igualdad ante la ley, esto se complementa con el principio que estudiábamos al final de la clase en la ocasión anterior. En la última clase hablamos de la libertad. Vimos cómo surgió la preocupación por la libertad, en donde realmente esto tiene un fundamento económico, ¿verdad? Porque hablaban de la libertad para los campesinos, porque esperaba a la pequeña burguesía que estos campesinos se desplazaran del campo para la ciudad. Hablaban de la libertad dentro del burgo, porque lo que andaban buscando es que aquella estructura rígida de los gremios, en donde para poder dedicarse a una actividad había que pertenecer al gremio, y para pertenecer al gremio se requería pues la aprobación del gremio, ¿verdad? Entonces se fue eliminando esas restricciones, y por eso es que se empezó a hablar de la libertad de empresa, que cada quien haga lo que pueda dentro de esta sociedad. Bueno, pues es el concepto de la libertad. Ahora tratamos el de la igualdad ante la ley. Bueno, pues acá también hay que irse a lo histórico. En la época feudal, ¿cómo funcionaban las cosas? En la época feudal, pues normalmente lo que existía era una monarquía. Y nosotros sabemos que cuando hay una monarquía, eso de monarquía viene de mono, y lo de mono significa uno. Entonces, en la monarquía, pues prácticamente el poder es uno, y ese poder representa, digamos, lo legislativo, lo ejecutivo, lo judicial. Todos esos tres poderes que nosotros hoy consideramos, pues están concentrados en uno, y él es el monarca, él es el emperador, él es el rey, él es el que es el legislativo, el ejecutivo y el judicial a la vez. Y obviamente, si nosotros decimos que él es el poder legislativo, él puede modificar las normas cuando quiera, y está sobre toda la sociedad, porque en ese caso el rey es la ley. Entonces, si el rey, así como con el jueguito aquel de el rey pide, ¿verdad? Bueno, pues si el rey pide que la norma ahora sea distinta, pues será distinta. Si al rey le conviene que la norma de mañana sea otra, pues va a promover otra para mañana. Las normas entonces van a ser creadas por una persona que al final de cuentas, como él es el que las crea, él es el que vela porque se cumplan, él es el que sanciona a las personas que la infringen, entonces él es el que está hasta arriba. Abajo de él se van a encontrar todas las demás personas. En esa estructura feudal, pues abajo del rey estarían algunos terratenientes, también estarían los campesinos, y también estarían las personas que vivían en los burgos. Pero el rey estaba arriba y él era la ley. La sociedad capitalista lo que va a promover desde el momento de la revolución de la pequeña burguesía es que haya igualdad ante la ley. Y si hay igualdad ante la ley, quiere decir que a quien vamos a dejar ahí arriba solo es a la ley, no al rey, no al creador de la ley, sino todos vamos a estar bajo la ley. En esa sociedad capitalista entonces quedaría la ley arriba, y abajo estaría el campesino, la pequeña burguesía. Ahí también estaría, por ejemplo, el rey, porque la estructura política de Francia después de la Revolución Francesa, pues permitió la designación todavía de un rey. O sea, no cambiaron a un sistema en donde se eligiera un presidente, sino se siguió con un rey, pero el rey ya no estaba al nivel de la ley, porque la ley ya era creada a través de un parlamento. Entonces, tenemos abajo de la ley a estos que son, digamos, los legisladores.
También tenemos abajo de la ley a este señor, que es el rey de Francia, pero que igual sigue ahora siendo el ejecutivo únicamente, pero por el otro lado queda la población en general. El hecho de que todos estén abajo de la ley es lo que da lugar a hablar de la igualdad ante la ley. La igualdad ante la ley lo que implica es que nadie es superior a la ley. Y como nadie es superior, quiere decir que todos estamos bajo la ley. Y como todos estamos bajo la ley, pues entonces todos vamos a ser tratados como iguales. Esta igualdad es ante la ley, no es una igualdad real, es una igualdad formal. Es una igualdad formal, es una igualdad reconocida en la ley, no una igualdad real. En términos reales, obviamente un campesino no iba a ser igual que un dueño de la tierra. Tampoco una persona que trabaja en la tierra va a ser, un campesino va a ser igual que, por ejemplo, alguien que pertenece a ese parlamento legislativo, o va a ser igual al rey de Francia. No, en términos reales, las diferencias van a continuar. No es de que ahora todos sean iguales, no. Las diferencias siguen en términos reales. Pero como aquí no estamos en lo real, sino estamos en lo formal, que es la ley, pues ante la ley sí todos seremos tratados por iguales. Así es como se entiende el principio de igualdad ante la ley, que se empieza a promulgar desde allá con la Revolución Francesa, aquella lucha que hubo entre los terratenientes y la pequeña burguesía de Francia. Bien. Otro elemento que hay que considerar es el contrato. Como estamos viviendo una época en la cual se está produciendo el cambio, ¿verdad? Se está pasando del feudalismo al capitalismo con la Revolución Francesa. Bueno, pues resulta que una diferencia que hay entre el feudalismo y el capitalismo es el papel que se le reconoce al Estado. En la época del feudalismo, el Estado jugaba un papel importante. El Estado era el rey, el Estado era prácticamente un conjunto de normas que regulaban cómo debía ser la relación entre todos los terratenientes, entre los terratenientes y los campesinos. Es decir, la participación del Estado era fuerte en esa época feudal. Ahora, en esta época capitalista, pues resulta que el Estado se empieza a marginar. Y es por eso que cuando se surge o cuando nace esta sociedad capitalista se habla mucho de que va a existir un liberalismo, porque como ya dijimos antes, el liberalismo empieza a ser promovido por la pequeña burguesía para que dejen libres a los campesinos, para que ya no existan las reglas de los gremios. Entonces, en ese contexto de liberalismo, pues se empieza a estudiar qué es lo que hace el Estado. Y se considera que el Estado, al final de cuentas, lo que hace es limitar el poder, lo que hace es limitar la libertad de las personas. Entonces, por ejemplo, hoy nosotros diríamos, por ahí hay una norma constitucional que dice que podemos hacer lo que queramos siempre y cuando la ley no lo prohíba, ¿verdad? Bueno, pues el creador de la ley es el Estado. Entonces, el Estado es el que nos va a ir poniendo límites a qué es lo que podemos hacer o qué es lo que no podemos hacer. Si estamos usando el Estado para limitar la libertad y por el otro lado, la Revolución Francesa está diciendo que debe haber libertad, pues entonces empieza a tener una lucha contra esa figura del Estado y empieza a considerar que el Estado no debe ser fuerte, que el Estado no debe intervenir, que el Estado no debe controlar todo lo que hacen las personas, porque lo que debe existir es libertad. Entonces, si yo quiero que el Estado no haga todo eso, pues lo que tengo que hacer es limitar el papel del Estado. Y eso es lo que se va a buscar, limitar el papel del Estado. Cuando se empieza a limitar el papel del Estado, pues entonces decimos, bueno, ahora cómo se van a regular las relaciones entre las personas. Si tradicionalmente decimos el derecho es un conjunto de normas que regulan la conducta de las personas, pero el derecho es creado por el Estado. Pero si yo limito el papel del Estado, ¿qué va a pasar con el derecho? Entonces vienen y dicen, no es necesario que el Estado venga y se haga cargo de crear al derecho. Y entonces, ¿cómo vamos a regular las relaciones entre nosotros si el Estado no nos va a crear las normas? Entonces dicen, pues cada quien tiene una soberanía, cada quien tiene una voluntad. Y en el ejercicio de esa voluntad, cada individuo va a decidir
cómo regular sus relaciones con sus semejantes. Y a esos acuerdos a los que las personas llegan para regular sus relaciones, a esos acuerdos en donde se manifiesta la voluntad de la persona de querer regularse, es a lo que conocemos como contrato. Entonces, los contratos son esos acuerdos entre partes en donde cada una en el ejercicio de su voluntad decide cómo regular una relación. Cuando yo celebro un contrato, por ejemplo, de arrendamiento de bien inmueble, pues no existen normas entre el dueño de la casa y yo. No hay normas. Pero vengo yo y digo, pues estamos estableciendo una relación. Y para establecer esa relación entre él, dueño de la casa, y yo, que voy a vivir ahí, pues vamos a definir algunas normas. Y las definimos. Esas normas las definimos en un contrato. Entonces, los contratos fueron los principales medios para regular las relaciones entre las personas. Se prefería el uso de los contratos que estar pensando en el papel que el Estado debía hacer. Por ejemplo, ¿cómo se definen los precios de los bienes que van a vender cada uno de los empresarios? Bueno, pues podríamos tener al Estado diciendo a qué precio deben de venderse los bienes. Pero si el Estado nos va a decir a qué precio tenemos que vender, quiere decir que no hay libertad. ¿Qué hay que hacer para que haya libertad? Reduzcamos el papel del Estado. Que el Estado no le esté diciendo a la gente a qué precio tiene que vender o a qué precio tiene que comprar. Hagamos que el Estado sea chiquito para que no pueda tener esa injerencia. Muy bien, el Estado se hizo pequeño, no va a regular los precios, pero entonces, ¿cómo vamos a ponernos de acuerdo con el precio? Bueno, pues entonces démosles libertad a las personas para que ellas decidan en su contrato a qué precio están dispuestos a vender y a qué precio están dispuestos a comprar. Los precios se fijarán libremente en esa relación entre personas y así van a hacer nacer contratos. Los contratos van a ser los principales instrumentos para regular las relaciones. Así fue al principio de esta sociedad capitalista. Se privilegiaba el ejercicio de la voluntad para la celebración de contratos como un medio para poder regular las relaciones entre las personas. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Como ya antes dije, cuando nosotros nos relacionamos entre sí, no todas las relaciones son de personas realmente iguales. Formalmente sí, ante el derecho todos somos iguales, pero en términos reales no. Por ejemplo, hay un patrono que va a contratar a un trabajador. Bueno, decían, pues un patrono queriendo contratar a un trabajador, el Estado no tiene que intervenir. Hasta un lado, Estado, no vas a emitir normas al respecto. Que el trabajador y el patrono decidan las condiciones de su contrato. Pero realmente hay igualdad entre el trabajador y el patrono como para que ellos puedan determinar cómo regular su relación. Nosotros sabemos que los dos, patrono y trabajador, ante el derecho son iguales, porque ninguno es superior a la ley. Los dos están abajo de la ley. Formalmente son iguales, pero en términos reales no. ¿Y por qué en términos reales no? Porque el patrono puede pasar días sin haber contratado a un trabajador, pero el trabajador no puede pasar mucho tiempo sin trabajar, porque él vive gracias al trabajo que hace. Entonces, siempre hay condiciones ahí para que uno se vea fuerte y otro se vea débil. Y el que es fuerte se va a aprovechar del débil en la celebración de ese contrato. El trabajador realmente no va a tener la posibilidad de negociar el contrato. Al trabajador le ofrecen las condiciones y le dicen, ¿aceptas o no aceptas? Si aceptas, te quedas. Si no, pues sigue tocando puertas. Tal vez encontrarás otro lado en donde te den lo que estás pidiendo. Pero en ese contexto, realmente, como no hay igualdad real, entonces lo que vamos a tener es que siempre el fuerte se aprovecha del débil. En nuestras relaciones reales es como en esta figurita, en donde tenemos prácticamente dos piezas de ajedrez, en donde todos podríamos decir que estamos bajo la ley, pero resulta que las piezas de ajedrez no todas tienen el mismo poder, ¿verdad? No pueden hacer los mismos movimientos. No se mueve de igual manera un peón que una torre, que un caballo, que una reina, que un alfil. Entonces, bajo esas circunstancias, dejar que los contratos sean los medios para regular se volvió un problema. ¿Por qué? Porque los fuertes se fueron aprovechando de los débiles. Es algo así como lo que hoy todavía tenemos.
Si nosotros quisiéramos contratar el servicio de energía eléctrica, por ejemplo, pues ¿qué tengo que hacer yo para contratar el servicio de energía eléctrica en mi casa si no tengo energía? Pues tengo que entrar y como yo sé que aquí la única que está presente es la empresa eléctrica, pues entro a la página de la empresa eléctrica, consulto cuáles son los requisitos y no está aquello de que yo diga, ah, no, empresa eléctrica, este requisito no me parece apropiado. Ah, no, empresa eléctrica, yo este contrato no lo considero conveniente para mí. ¿Será que podemos modificar esta cláusula? ¿Será que podemos modificar un requisito? No, ahí está. Y si quieres energía eléctrica, aceptas esas condiciones. Si no las aceptas, no tienes energía eléctrica. Entonces, es un contrato, pero es un contrato en donde otra vez estamos mostrando cómo el que está en una posición privilegiada se puede aprovechar del que se encuentra en una situación de debilidad. Es lo que ocurre con el transporte colectivo en la ciudad, por ejemplo. Si yo me quiero desplazar de un lado a otro, pues no es de que hayan muchas opciones, ¿verdad? Hay una empresa que está prestando el servicio de trasladarnos y lo que nos queda es pagarlo. Estoy hablando del servicio colectivo, aparte hay otros servicios, ¿verdad? Pero hay muchos ejemplos en nuestra sociedad en donde el fuerte se aprovecha del débil. Y esto fue desde el principio del sistema capitalista. Posteriormente a la Revolución Francesa, cuando se dijo el Estado no va a emitir normas, aquí cada quien va a decidir cómo regula su relación y entonces cada quien es libre para celebrar los contratos que quiera, pues en esa sociedad que están haciendo ahí, prácticamente el fuerte siempre se aprovechó del débil. Entonces, si los contratos implican condiciones para que los fuertes se aprovechen de los débiles, ¿qué es lo que pasa con el tiempo? Con el tiempo lo que va a ocurrir es que los débiles se van a cansar. Los débiles se van a cansar de que alguien se esté aprovechando de ellos. Y si vamos al tema laboral, por ejemplo, los trabajadores poco a poco se cansaron de que quien impusiera las condiciones fuera el patrono. Y entonces, ¿qué les quedó? Pues organizarse. Se organizaron como trabajadores y ¿qué consiguieron? Consiguieron que se emitieran algunas normas, perdón, que los privilegiaran a ellos o que por lo menos tutelaran la situación del trabajador. Y es así como, por ejemplo, surge una ley, una norma relacionada con el salario mínimo. Si nosotros dejamos que patrón y trabajador libremente celebren su contrato, el trabajador dice cuánto quiere ganar, pero el patrón es el que determina el salario que va a pagar. Ahora, si el patrono determina el salario y nosotros le damos libertad para que él lo haga a como mejor le convenga, pues va a fijar el salario más bajo posible. Entonces, ¿qué es lo que lograron los trabajadores? Organizarse y hacer que el Estado emitiera una norma que estableciera un salario mínimo y a partir de ahí puede el patrono manejar su salario. O sea, es la base sobre la cual podríamos pensar puede comenzar una negociación por parte del trabajador o es lo mínimo que va a existir en favor del trabajador. Bueno, pues entonces poco a poco vemos cómo los grupos que se encuentran en una situación de inferioridad se van a organizar, van a luchar y van a buscar que se emitan normas. ¿Y quién las va a emitir? El Estado. Entonces quiere decir que poco a poco se empieza a promover nuevamente a que haya esa legislación. Esa legislación empieza a privilegiarse en sustitución de los contratos. Y entonces hubo un tiempo en donde cada quien podía libremente decidir cómo celebraba su contrato, por ejemplo, de arrendamiento de bien inmueble. Hoy ya no es tan libre celebrar un contrato de arrendamiento de bien inmueble. Podemos definir muchas cosas, pero ustedes estarán estudiando en el Código Civil más adelante, cuando vean el libro de obligaciones y la parte de contratos, que ahí hay normas mínimas que deben de cumplirse cuando se celebra un contrato de arrendamiento de bien inmueble. Normas mínimas que deben de cumplirse cuando se celebra un contrato de compraventa de bien inmueble. Normas mínimas relacionadas con un usufructo. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Que sigue existiendo esa libertad de contratación, pero ahora ya existen normas mínimas que no podemos saltarnos cuando celebramos un contrato. Y eso es consecuencia de los esfuerzos que hizo esa sociedad que se encontraba en una situación de inferioridad para exigirle al Estado que legislara
en favor, al final de cuentas, de los que se encuentran en una situación de debilidad cuando se celebra ese contrato. Y así es como nosotros, por ejemplo, podemos encontrar dentro de nuestra legislación figuras como el contrato de adhesión, que son los ejemplos que dábamos. En la empresa eléctrica no es de que, bueno, hagamos un contrato, pues, y empezamos a escribir y cada quien va diciendo qué es lo que quiere que aparezca en el contrato. Es un formulario en donde, si mucho, ponen nuestras generales, ¿verdad? Algunos que otros elementos que distingan nuestra relación con la relación que pueda tenerse con otro cliente, pero de ahí es un formulario, es un formato ya hecho, un contrato en donde solo se insertan algunos pequeños cambios. Igual ocurre, por ejemplo, cuando estamos ante un contrato de una tarjeta de crédito. El contrato de la tarjeta de crédito es bastante grande, hay bastante letra pequeña y lo único que queda son unos pequeños espacios en donde anotamos nuestro nombre, nuestra dirección, el documento con el que nos identificamos y otras cositas más, pero de ahí las cláusulas propiamente, ahí ya están definidas. Esos contratos en donde no existe ninguna posibilidad de negociar, como el de la empresa eléctrica, como el del agua, como los de las tarjetas de crédito. Esos contratos, que son prácticamente formularios, son los que se conocen como contratos de adhesión. Y se llaman de adhesión porque no hay negociación. Ahí o lo acepto o no lo acepto. O me adhiero a lo que aquel está ofreciendo o me quedo sin el bien o el servicio que estoy buscando. Entonces a esto se les llama contratos de adhesión. ¿Qué es lo que hago yo? Adherirme a las condiciones. No tengo poder de negociación, pero esos contratos también no son hechos libremente, por lo menos ahora, por el proveedor del servicio. Ahora resulta que ya existe una legislación que regula qué es lo que puede contener ese contrato. Incluso ya en Guatemala, por ejemplo, desde hace algunos años, esos formularios son revisados por una autoridad. Y esa autoridad es la que dice, vaya, pues ahí está, muy bien. Por ejemplo, los contratos que celebramos contigo, con Claro, para poder tener el servicio telefonía celular o el servicio de internet. Bueno, pues esos contratos son formularios y esos formularios son revisados y autorizados por la Superintendencia de Telecomunicaciones. Nos damos cuenta cómo es que poco a poco la legislación ha ido tomando importancia en favor o para ir supliendo aquellas actividades que antes eran exclusivas del contrato. Entonces, para resumir, en esta sociedad capitalista, desde un principio lo que se privilegió fue la celebración de contratos como instrumento para poder regular las relaciones entre las personas. Con el paso del tiempo, como consecuencia de los movimientos sociales, se tuvo que ir privilegiando la legislación. Hoy existen contratos, pero esos contratos se tienen que celebrar bajo ciertas normas ya establecidas y existen los contratos de adhesión que son la muestra de la menor negociación posible, pero que por lo menos confiamos en que el Estado esté cumpliendo la tarea que le corresponde de revisar que esos documentos que nos trasladan para firma, pues no sean tan perjudiciales, tan leoninos hacia nosotros, ¿verdad? ¿Alguna duda? Ninguna, licenciado. Hable todo bien. Gracias. Bien, entonces con esto estamos terminando esta parte de la vida del derecho y vamos a comenzar otro tema. Ahora vamos a hablar de la relación que hay entre el Estado y el derecho. ¿Se dan cuenta? Hemos hablado de sociedad y derecho. Y hoy vamos a centrarnos un poquito más del lado del derecho y ver la relación que tiene con eso que hemos llamado Estado. ¿Qué es lo que podemos decir al respecto? Bueno, el Estado y el derecho. Aquí la imagen del fondo ya nos dice a qué nos estamos refiriendo, ¿verdad? El Estado, decimos nosotros, que es el que ejerce la soberanía. La soberanía prácticamente es un poder especial dentro de un territorio,
Y ese poder en nuestra sociedad está dividido, ¿verdad? Está dividido en el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial. Y aquí tenemos una muestra de nuestro poder legislativo, que es el Estado prácticamente jugando el papel de legislador, el Estado y el derecho en una relación muy estrecha. Bueno, pues para esto algo que es clave es conocer cómo ha evolucionado la autoridad y cómo ha evolucionado la autoridad. Bueno, pues al principio lo que teníamos era a esta comunidad, ¿verdad? A esta comunidad primitiva, a esta comunidad gentilicia, personas que tenían vínculos de sangre en común. ¿Y qué pasó con estas personas? ¿Había derecho cuando estas personas integraban la comunidad? Sí, hubo un derecho consuetudinario. ¿Y cómo surge ese derecho? Pues, como ya seguramente recordarán ustedes, ahí lo que tenemos es que los individuos estuvieron repitiendo ciertas conductas, ¿ya? Los individuos repiten conductas y esa reiteración de conductas hace nacer en ellos la convicción de tener que seguir comportándose de la misma manera. Si yo hice algo ayer, anteayer y el día anterior, bueno, pues resulta que es posible que hoy esté pensando en que tenga que hacer lo mismo. Si como sociedad está ocurriendo eso, está surgiendo en mí que como consecuencia de la repetición de conductas, nace una convicción de querer hacer lo mismo nuevamente. Ese es el derecho consuetudinario. Lo que nos muestra este derecho consuetudinario es cómo los hechos tienen una fuerza normativa, ¿verdad? Bien, ahora, hablando de la autoridad, ¿quién ejercía la autoridad en esa comunidad? Pues en esa comunidad la autoridad era ejercida por las personas de mayor edad. ¿Y por qué por las personas de mayor edad? Nosotros diríamos, ala, pero si en esta comunidad este viejito es el más débil que hay. Y cómo siendo el más débil es el que representa autoridad. Lo que ocurre es que en aquella época la autoridad estaba basada en el conocimiento. El conocimiento es el que permitía ejercer autoridad. Él sabía, por ejemplo, cuándo preparar la tierra, cómo colocar las semillas, cómo limpiar las plantitas conforme van creciendo. Él es el que sabía el momento oportuno para poder hacer la cosecha. Entonces, como él tenía el conocimiento, él era la autoridad, él era el que dirigía. No es como ahora, ¿verdad? Hoy nosotros decimos, ¿y qué hace el que no sabe nada? Ah, el que no sabe nada es jefe, decimos ahora nosotros, ¿verdad? Hasta nos reímos, nos burlamos de eso y muchas veces pensamos que en nuestro lugar de trabajo el que menos sabe es el jefe, pero ni modo, ¿verdad? Es el jefe y así que hay que respetarlo. En aquella época no es así la cosa. En aquella época el que ejerce autoridad es el que tiene el conocimiento. El conocimiento es el que le hace tener autoridad. Gracias a ese conocimiento, él puede ejercer autoridad en la comunidad. Ahora, ¿y cómo consiguió él el conocimiento? El conocimiento definitivamente él no lo obtuvo en libros ni accediendo al internet. El conocimiento en esa época no se conseguía en una universidad o en un instituto técnico, no. El conocimiento se adquiría por el simple hecho de estar viviendo. Era un conocimiento cotidiano, un conocimiento que se adquiría por la vida que se había tenido. De ahí que dicen que más sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿verdad? O sea, en la medida que más se ha vivido, más conocimiento se tiene. Y más en aquella época, hoy tal vez ya no tanto, ¿verdad? Porque hoy no quiere decir que el anciano siempre sabe más que el joven, porque ahora existen muchas otras opciones para poder adquirir el conocimiento. En aquella época no. En aquella época el que sabía era el anciano y sabía porque cabalmente por ser anciano había tenido más experiencia, tenía más vivencias en su vida que le ayudaban a poder orientar a la comunidad. Entonces, por eso incluso se dice que ahí lo que hay es un gobierno de ancianos, ¿verdad? Hay una gerontocracia. Bueno, pues, ¿qué es lo que pasó con el tiempo? Con el tiempo resulta que esta comunidad se va a ir haciendo grande. Van a haber muchas comunidades. Y como hay muchas comunidades ya que se han entrado a relacionar entre sí,
pues entonces, ¿cómo se van a crear las normas? Cada comunidad tiene a su líder, tiene a su jefe, cada una de estas grandes familias, cada una de estas gens tiene a un jefe que es jefe porque sabe, que es jefe porque prácticamente tiene conocimiento y entonces llega el momento en el cual lo que van a hacer es que estos conformen un grupo y ese grupo es el que va a ir determinando las normas. Pero así van a avanzar las cosas hasta que lleguemos a una sociedad en donde ya vamos a tener a un rey. Un rey que, por ejemplo, allá en Roma, ¿verdad? El rey no era un puesto que se heredara, era un puesto al que se podía llegar mediante una asamblea popular. Bueno, pero no importa cómo, aquí tenemos un rey entonces. Cuando tenemos a este rey va a concentrar el poder, este rey concentra el poder político es prácticamente el legislativo, el judicial y el ejecutivo, pero como aquí está surgiendo la propiedad privada y él está diciendo que las cosas son de él, pues la posibilidad de que toda aquella mayoría se oponga a él es grande. Entonces, este señor, para lograr permanecer en este puesto de autoridad sobre todos los demás, se va a valer de un ejército que lo va a proteger, que lo va a defender, que va a asegurar que su voluntad se respete por las mayorías. Y así, lo que está surgiendo ahí es la figura del Estado, porque el Estado es un aparato que está al servicio de los que tienen un poder para ayudarles a conservarlo. Y así es como entonces vamos a tener que este rey también va a necesitar de una burocracia, en donde la burocracia viene a ser un conjunto de personas que van a ayudar al que tiene el poder político a que pueda ir cumpliendo con su gestión. Entonces, algo así como lo que ocurre ahora, ¿verdad? Ah, ya elegimos presidente. Si es que llega a tomar posesión el 14 de enero, pues él tiene que acompañarse de un equipo. Incluso ahora que se supone que estamos viviendo un periodo de transición, pues tiene que estar acompañado de un equipo, ¿verdad? Porque él solito no podría venir y tomar, creo que 52 carpetas, dijo el señor presidente que le iba a entregar al presidente electo. Pues entonces imagínense que el pobre señor don Bernardo tenga las 52 carpetas y tenga que estudiar cada una y luego saber qué están haciendo y qué es lo que tocaría hacer. No, ¿verdad? Él no va a estudiar, no va a revisar las 52 carpetas, para eso tiene un equipo. Cabalmente ese equipo lo que hace es apoyarlo a él. Ese equipo no es algo nuevo. No estoy hablando del partido, ¿verdad? Sino estoy hablando de la historia, de la institución. Bueno, pues este equipo, lo que llamamos burocracia, surge desde allá, desde esa época de la antigüedad, cuando este señor, para poder cumplir ese papel, pues necesitó del ejército para que lo defendieran, pero también necesitó de una burocracia para poder ir orientándolo en cuanto a qué es lo que tenía que hacer. Porque la burocracia, digamos que son los que saben qué hacer. Él tiene el poder político, pero no tiene el conocimiento sobre el qué hacer, porque ya no es como al principio. Al principio el que tenía a él la autoridad era el que tenía el conocimiento, pero ahora ya no. Ahora resulta que él tiene el poder y probablemente se lo vaya a dejar a su hijo en esa época, pero no quiere decir que su hijo es el que más va a saber en la comunidad. Entonces, ahora él tiene el poder, pero ese poder no está sustentado en el conocimiento. Esa autoridad no está sustentada en el conocimiento. Y como no está sustentada en el conocimiento, necesita de un equipo de personas que sepan qué es lo que se tiene que hacer. Y eso es la burocracia. Entonces, la burocracia surgió para apoyar al que tiene el poder político, para, digamos, suplir la falta de conocimiento que pueda existir en el que ejerce la autoridad. Bien, ahora así es como vamos a llegar a encontrar que poco a poco se van a ir integrando comunidades
Obviamente se integran esas comunidades porque tienen algunos factores en común, porque tienen alguna afinidad. Y entonces, dentro de ese contexto de la afinidad, poco a poco vamos a tener más comunidades, más comunidades, más comunidades. Por ejemplo, cuando estudiaron ustedes la historia de Roma en derecho romano, les contaron que estaba la tribu de los latinos, la tribu de los etruscos, la tribu de que estas tribus vienen entonces cada una dentro de ese mapita en donde estaba Roma y cada una de esas tres tribus, los etruscos, los sabinos y los latinos, vienen y llegan a conformar Roma. Bueno, pues algo en común encontraron entre esas tres tribus para llegar a integrar esa ciudad. Igual ocurrió en toda la historia. Son comunidades, son tribus, son comunidades gentilicias que poco a poco se ven atraídas porque tienen algunos elementos en común. Y esos elementos en común muchas veces tienen que ver con las necesidades económicas, con los factores sociales que puedan tener, con intereses políticos comunes o incluso con factores culturales. Por ejemplo, es común que los que hablan la misma lengua o el mismo idioma poco a poco se vayan acercando y vayan a ir conformando esto que conocemos como los estados nacionales. Cuando hablamos del Estado Nacional, se recuerdan ustedes, esto lo han de haber estudiado en el curso de teoría del Estado, cuando se habla de qué es el Estado y se dice que el Estado tiene elementos y que dentro de esos elementos está el territorio, el gobierno, el ordenamiento jurídico, pero obviamente también está la población, ¿verdad? Por eso la población es un componente importante del Estado. Entonces, ¿cómo se fue conformando esa unidad llamada población? Pues consecuencia de la afinidad que fue existiendo entre ellos. Por ejemplo, allá en Europa nos damos cuenta que en Francia se habla un idioma muy distinto al que se habla, por ejemplo, en España o al que se habla en Alemania. ¿Por qué esos que están en Francia se juntaron? Porque el idioma que ellos hablan es común, porque los intereses económicos eran similares, porque existían factores sociales que los unían. Y así fue como se conformaron esos estados nacionales. Ahora, cada uno de esos estados nacionales tiene un poder. En el caso de Guatemala, somos un estado nacional también. Y hay un poder. A ese poder que existe en cada uno de esos estados, dentro de cada uno de esos territorios, lo llamamos soberanía. La soberanía es un poder que no admite otro igual dentro de ese territorio. Aquí en Guatemala está la soberanía, que es un poder y no hay otro poder igual o superior, ¿verdad? Por ahí en algún momento, sobre todo el año pasado, se hacían discursos de que nuestra soberanía estaba siendo vulnerada, ¿verdad? Porque habían personas del extranjero que querían incidir en lo que pasara. Era la posición del gobierno. Entonces, cuando, por ejemplo, se pronuncian con relación a la ley Engels, ¿verdad? Y a la lista Engels, pues entonces muchas veces dicen que lo que anda buscando ese gobierno es intervenir en lo que nosotros estamos haciendo. O si queremos verlo en la historia, pues allá en 1944 ocurría algo muy parecido, ¿verdad? Se había dado el movimiento revolucionario, pero hubo personas fuera del territorio guatemalteco de otros estados que estaban interesados en que ese cambio no siguiera avanzando y entonces se dio una contrarrevolución apoyada por gobiernos extranjeros y entonces eso lo que implica es un efecto sobre nuestra soberanía. La soberanía es un poder que no admite otro igual. Y ese poder ahora, ¿quién lo tiene? Bueno, pues en la época del feudalismo, el poder del que estamos hablando estaba en manos del rey. Por eso, incluso en los concursos de belleza, ustedes escucharán que dicen, y nuestra soberana es, o sea, es la reina de belleza, ¿verdad? La soberana. Bueno, el soberano es el rey. El rey era el que representaba ese poder. Si nosotros queríamos adueñarnos de ese territorio, pues había que desplazar a ese rey de ese poder, de esa soberanía. El rey es el soberano, es el que tiene el poder. Pero si nosotros hablamos de que el rey tiene el poder, ¿qué va a pasar cuando nosotros llegamos a la sociedad capitalista? Se recuerdan, en la época feudal, el rey estaba arriba y todos los demás estábamos abajo, entonces no había igualdad.
Ahora en la sociedad capitalista dijimos que lo único que quedó arriba es la ley y todos quedamos abajo. Entonces, por eso es que existe ese principio de que nadie es superior a la ley, porque todos somos iguales. Entonces, como todos estamos abajo, pues ahora ¿quién va a ser el soberano? Si ahí arriba lo único que quedó es la ley. La ley no puede ser la soberana porque la ley no es un sujeto, es un producto que nosotros hemos creado, solo que la hemos puesto allá sobre todos para que entonces podamos entender que todos somos iguales ante ella, porque todos estamos abajo de ella. Entonces, ¿a quién le vamos a entregar la soberanía ahora? Si ya no hay nadie ahí arriba. Ahora la soberanía va a recaer en el pueblo. Entonces, todos nosotros somos los soberanos. Todos nosotros como pueblo somos los que vamos a ejercer la soberanía. Lo único es que si nosotros somos los que tenemos el poder, ¿será que podemos ejercerlo? No podemos ejercerlo porque ¿cuándo nos vamos a poner de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que se ha dispuesto? Lo que se ha dispuesto es que el pueblo es el soberano, pero va a delegar esa soberanía en alguien. Entonces tenemos que elegir a representantes de nosotros que sean los delegados para ejercer ese poder que es de todos nosotros. ¿Y a quiénes vamos a elegir? Pues vamos a elegir a alguno en el Ejecutivo, vamos a elegir a algunos en el Legislativo y luego, pues, los del Legislativo que se encarguen de elegir a los del Judicial, ¿verdad? Bueno, así fue como nos hemos organizado nosotros. Pero aquí algo que hay que reconocer es que ese poder al que llamamos soberanía tiene limitaciones. Hay limitaciones internas y hay limitaciones externas. ¿Cuáles son las limitaciones externas? Es decir, nuestro poder está acá, pero hay elementos que vienen de afuera y achican o afectan o limitan a ese poder. ¿Y cuáles son? Bueno, pues resulta que cada vez que nosotros celebramos un tratado o convenio internacional, ¿qué está pasando con nuestra soberanía? Nosotros estamos poniéndole límites a nuestra soberanía. Por ejemplo, desde el año 2000 se aprobó la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada. ¿Ya? En el año 2000 se aprueba la Convención contra la Delincuencia Organizada. ¿Y qué dice esa Convención contra la Delincuencia Organizada? Dice que con el paso del tiempo las organizaciones criminales han ido creciendo. Porque antes era normal, hay un carterista, una persona que se roba la cartera, hay un señor que entra a una tienda y se roba lo que había ahí. Bueno, pero poco a poco, ¿qué ha pasado con los criminales? Han venido y después dijeron, pues eso de andar solito es muy peligroso, ¿verdad? Imagínense, yo ando en moto tratando de asaltar a la gente, tengo que preocuparme por manejar la moto, por golpearle el vidrio al vecino, por sacar las cosas que tiene en el carro y velar que nadie me dispare, que nadie me atrape. Entonces, muy difícil, ¿verdad? Entonces, mejor me uno con otro compañero. Así, uno conduce y el otro ya está preocupado más por ver qué es lo que pasa que por otra cosa. Y después nos unimos con otro motorista, ¿verdad? Y entonces ya que él está controlando que nadie venga del otro lado. ¿Y qué pasa ahí? Entonces, poco a poco los criminales se van organizando. Y esa organización criminal va a ir trascendiendo, porque ahora ya no solamente es dentro de un territorio. La organización criminal puede implicar relaciones de personas que están en Guatemala con personas que están en México, que están en Honduras, que están en El Salvador, o incluso todavía más allá. Por ejemplo, de repente recibimos por ahí un mensajito, ¿verdad? Que se murió un príncipe de África, de un lugar que ni conocemos, pero que como se murió y dejó una herencia y que resulta que a nosotros nos están eligiendo para que podamos recibir esa herencia, pero que tenemos que hacer algo, ponernos en contacto con el representante legal de la mortuaria, ¿verdad? Y la verdad, uno debiera preguntarse, ¿verdad? Pero ¿y por qué me eligió a mí ese señor de África que saber quién será? Pero hay personas que caen, ¿verdad? Hay personas que caen. Pero ¿qué nos está mostrando esa conducta criminal? Que ya no está solo en un territorio, que prácticamente podemos encontrarla en diferentes territorios coordinadamente trabajando. Y es así como entonces nació esa Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.
Bueno, pues resulta que allí Guatemala como Estado se comprometió a tener que cooperar con otros estados en cuestiones de persecución, de investigación, de crímenes de este tipo. Entonces, eso quiere decir que nuestra soberanía se vio limitada, porque nosotros ahora tenemos que respetar ese convenio. O lo que ocurre, por ejemplo, con el convenio en donde se aprobó la Corte Internacional de Justicia. La Corte Internacional de Justicia quiere decir que como estados en Naciones Unidas decidimos que hubiera un órgano jurisdiccional que resolviera los conflictos que había. Entonces yo Guatemala digo, la línea que separa Guatemala de Belice es esta. Y Belice dice, no, 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 esa no es la línea Estado guatemalteco, es esta. Entramos en un conflicto. Bueno, pues yo en el ejercicio de mi soberanía debiera pelear porque la línea llegue hasta donde yo quiero, ¿verdad? Y para eso podría usar a mi ejército para poder mantener el control sobre esa línea. Pero como que hice yo como Estado, firmé aprobé ese convenio, formo parte de ese convenio que creó la Corte Internacional de Justicia. Entonces resulta que yo no puedo venir y usar mi ejército para mantener la línea, sino tengo que someter este conflicto de linderos ante ese órgano jurisdiccional. Imagínense que cuando este resuelva diga, Belice tiene la razón, así que la línea es ahí. Triste para mí, ¿verdad? Y tendría que aceptarlo. ¿Por qué? Porque yo mismo a través de ese convenio, de ese convenio, o de ese pacto, o de ese tratado internacional, he puesto límites para mi soberanía. Es algo así como que yo mismo me estoy poniendo la camisa de fuerza para ya no ejercer mi soberanía, pero son limitaciones que hay. Los convenios o tratados internacionales son limitaciones externas. ¿Qué otras limitaciones externas hay? Por ahí resulta que con el paso del tiempo nosotros como Estado soberano, ¿verdad? Nadie viene aquí, nadie nos va a decir qué hacer. Bueno, pues resulta que en ese mismo contexto, en algún momento alguien nos ofreció dinero prestado y lo aceptamos. Bueno, pues resulta que llega un momento en el que no lo cobran y resulta que ahora ya no podemos vivir sin estar endeudados. Es parte de nuestra vida estar endeudados. Es más, no solo como Estado, sino como individuos. Si yo hago una encuesta acá, ¿quién tiene deudas? Seguramente muchos tenemos deudas. El Estado de Guatemala tiene deudas. Ahora resulta que, por ejemplo, si Guatemala dice, yo quiero recibir dinero prestado, pues resulta que no es de que yo quiero dinero prestado, ¿quién me lo presta? No, 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 no es tan así. Tenés que ver si el Fondo Monetario Internacional cree que tú de verdad podrías recibir dinero prestado. O sea, aunque yo, soberano, debiera tomar la decisión, tengo que ir con el Fondo Monetario Internacional y decirle, mire usted, recomiéndeles a aquellos que me presten, hombre, no sea malo, mire que yo lo voy a usar para cosas buenas. ¿Qué es eso? El Fondo Monetario Internacional tiene incidencia sobre nosotros. Eh, Nosotros hemos celebrado, por ejemplo, tratados de libre comercio con Norteamérica y con la República Dominicana, y bueno, pues resulta que yo no puedo vender mi café como yo quiera o vender mi maíz como yo quiera, sino que como me comprometí, ¿verdad? Entonces tengo que respetar lo que dicen los tratados, tengo que respetar lo que dice la Organización Mundial del Comercio. Entonces, dos elementos estamos viendo que limitan nuestra soberanía externamente: los tratados o convenios internacionales y las organizaciones o los organismos internacionales. Son dos limitaciones. Por ejemplo, y como cierre, se recuerdan que hace unos años estuvo CICIG acá, y CICIG prácticamente hacía procesos de investigación, apoyaba al Ministerio Público y persiguió a muchas personas supuestamente corruptas. Bueno, pues resulta que al final de cuentas, que una agencia de Naciones Unidas venga y haga investigación acá es también, de alguna manera, una limitación a nuestra soberanía. Entonces, nosotros mismos hemos limitado nuestra soberanía y lo hacemos cuando firmamos convenios o tratados internacionales y lo hacemos cuando reconocemos organismos o entidades de carácter internacional.
Bien, nos quedamos acá. Si tienen una duda, los atiendo y si no, pues estaríamos nuevamente en clases el próximo miércoles. Dixon. Licenciado, buenas noches. Fíjese de que con lo que esto último que está hablando usted me hace pensar mucho, porque obviamente los que han firmado y toda la cosa han tenido por lo menos un soborno para aceptar ciertas cosas que no son convenientes al país a largo plazo, o tal vez a corto plazo. Pero la pregunta aquí, viendo hacia adelante, ¿cómo podría un Guatemala liberarse de todo esto? Ya, gracias. Le contesto, solo escucho a María del Carmen. Buenas noches, licenciado. Mi duda es con respecto a los cuestionarios. Fíjese, licenciado, que en el último cuestionario había una pregunta que estaba mal redactada, que era el nombre de Rudolf. Estaba con PH al final y viéndolo en clases no se escribía así. Entonces vine yo y lo coloqué falso, pero también en el segundo intento sí lo coloqué verdadero. Y resulta que la pregunta era verdadero, pero estaba mal redactada. Entonces no sé si había un error en la redacción de la pregunta. Ya. Pero la sacó buena al final, diríamos, ¿verdad? Sí, licenciado, pero Ya. por ejemplo en el examen, si hubiese ese error, pues... Ya, de acuerdo. Vale. Vamos en el orden. Primero, aquí hay que considerar que poco a poco este mundo se está globalizando, ¿verdad? Y nadie puede vivir aislado. Bajo ese contexto, como no podemos vivir aislados, tenemos que aceptar las condiciones que internacionalmente se nos imponen. Si nosotros fuéramos capaces de sobrevivir sin tener relaciones con nadie más, pues de repente podríamos tener más poder de negociación o incluso no necesitaríamos negociar con nadie para poder sobrevivir. Lamentablemente, Guatemala es un país pequeñito, dependiente económicamente y bajo ese contexto, pues realmente, aún sin darle un soborno a un funcionario público, muchas veces como Estado nos vemos condicionados a tener que aceptar ciertas situaciones a nivel internacional. Entonces, eso es parte de la globalización, ¿ya? Ser un país pequeño hace que se nos impongan las condiciones y eso es más o menos lo que vimos al principio con los contratos. Los contratos los veíamos como relaciones entre dos personas. Ahora los convenios o tratados internacionales son relaciones también, solo que no entre dos personas, sino entre dos o más estados. Entonces, así como allá en los contratos el fuerte se aprovechaba del débil, pues resulta que acá en la celebración de contratos o convenios internacionales también existe la posibilidad de que los países fuertes se aprovechen de los estados débiles. Eso es inevitable en este mundo globalizado. Bien, ahora con lo otro, realmente cuando una expresión aparezca como falsa o verdadera, la pregunta sea sobre esto, pues no nos preocupemos tanto en un teclazo o en un o como en el caso que el nombre estaba mal escrito. Preocupémonos más por el contenido propiamente, por la idea, ¿ya? La forma en cuanto a pensar de que es falsa porque el número está mal escrito, porque no era ese año, sino era otro, o porque de repente se escribió con minúscula un nombre propio, o de repente le faltó una letra, una sigla. Esas cosas no son lo que va a hacer falsa o verdadera una expresión, ¿ya? Ni en los cuestionarios que estamos haciendo, ni en los exámenes. Entonces, agradezco la atención y estamos nuevamente en clases el próximo miércoles. Gracias, ¿Qué pasó, licenciado. Manu? Feliz noche, licenciado. Gracias. Feliz noche. Licenciado, buenas noches. Que yo el correo a usted, ¿verdad? Sí, ya lo recibí Y, hoy. bueno, ¿me indica usted entonces si hace falta algo o tengo que ir personalmente al bufete a arreglar mi situación, ¿verdad? Ajá. Usted está asignado, ¿verdad?
Sí, Ahí me no hay asignaron. problema. Ujú. Ujú, Lo que no tiene es acceso a la plataforma. correcto. Yo le resuelvo el problema, no se preocupe. Ah, Se lo bueno, voy a entonces, tratar de resolver hoy en la noche, entre hoy y mañana. vaya, entonces, Que no es que lo haga yo. Aclaro, no es que yo resuelva el problema, es que tengo que pedirle apoyo a alguien de la facultad para que nos lo resuelva. bueno, Esperamos que lo haga pronto. ok, muchas gracias, licenciado, Dios me lo bendiga, pase feliz noche, feliz fin de Hágase semana. bien. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Licenciado.